Buenas noches, economista Mario Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra este día? Muchas gracias, Geraldine. Muy bien. Espero que ustedes también. Está bien. Entonces, como le comenté, usted había sido uno de los ponentes con mayor interactividad en el público, por lo que nosotros como comunidad queremos saber algunas cosas de usted. No sé si le Muchas parece gracias. Claro que bien. sí. Claro que Está- sí. Muchísimas gracias. Queríamos preguntarle inicialmente por qué usted decidió estudiar economía. ¿Fue su primera opción o había otra carrera profesional que le llamaba la atención? Es una pregunta muy interesante, Geraldine, porque efectivamente, al igual que muchos jóvenes, ¿no? Cuando terminan el colegio, pues uno no sale del colegio con una idea clara de qué es lo que realmente quiere hacer en el futuro. Yo recuerdo que cuando terminé el colegio, la verdad que me gustaban varias materias, pero no tenía un énfasis en algo en particular. Me gustaban las matemáticas, me gustaba también la literatura y la historia, sobre todo la historia y la geografía. Así que por ahí traté de ver algo que más o menos vaya en línea con estos temas. Pero como no me decidía, y la situación era una situación difícil, en ese entonces nuestro país atravesaba pues, una situación bastante complicada en términos económicos y sociales. Entonces, seguí el consejo de mi madre, ¿no? La mayoría de mis parientes son abogados, así que me dijo, mejor estudia Derecho, ¿no? Así que postulé la primera vez a Derecho y bueno, no era como ahora, el acceso a la universidad era muy restringido y era bastante competitivo. Así que la primera no entré, la segunda vez tampoco. Mira, o sea, que el destino está negando el acceso a derecho, pero me gusta, después ya me gustó mucho el derecho. Y la tercera vez, cuando ya iba a marcar, ¿no? La ficha de inscripción, dije, pucha, otra vez derecho, y si marco otra cosa, a ver qué hay, ¿no? Y así dije, ya bueno, economía, ya, sí, al azar, economía, dije, a ver, está interesante, ¿no? Economía. Y cuando veo los resultados del examen de admisión, ingresé a economía, ¿no? Entonces fue algo sorprendente. Y cuando llego a mi casa a comunicarlo, ¿no? Ya, mamá, ingresé. Ah, qué bien, entonces ya ingresaste a Derecho. No, mamá, marqué Economía. Pero, ¿por qué no marcaste Derecho? Te estoy diciendo que marques Derecho. Vamos a ver, bueno, me dijo, ¿no? Como todas las carreras, los primeros ciclos son estudios generales, prácticamente son cursos muy similares. Esperemos al tercer ciclo, ¿no? Después del primer año, y si no te gusta, hacemos un traslado interno. ¿Ok? Así que un poco que esa fue la condición. Eh, cuando ya estaba en tercer ciclo, pues ya estaba llevando los primeros cursos, ¿no? De Economía 1, ¿no? Introducción a la economía, y mi madre me hizo la pregunta, ¿no? ¿Y qué decides? ¿Te quedas en economía o te vas a cambiar a derecho como tus tíos? No, mamá, sí, está interesante, me quedo con la economía, ¿no? Y ese fue el inicio, ¿no? El inicio de toda esta carrera tan linda. Qué lindo. Las primeras cosas que dijo al inicio, me pareció muy interesante porque teníamos en común las materias que nos atraían. Y es curioso que yo también al inicio pensaba que iba a postular a derecho, pero no, menos mal, sí tuve la oportunidad de poder elegir economía. Claro, Sabiendo esto de su inicio en la carrera, ¿cómo se describiría usted ya a lo largo de ella? ¿Como un alumno siempre responsable, tal vez al inicio una que otra cosa? No sé, ¿cómo nos contaría usted su experiencia en la universidad? mi experiencia en la universidad, Geraldine, fue muy interesante, la verdad, me gustó mucho porque eh, al entrar a economía, ¿no? Digamos que lo que llamó un poco la carrera era la situación económica, ¿no? Generalmente cuando hay crisis en economía, en los países, crisis económica en los países, eh, eh, diríamos, vocación, ¿no? La tendencia de los jóvenes es justamente a tratar de resolver esos problemas y se interesan más. Mira, algo similar sucedió hace poco, más o menos algunos años atrás, en la crisis financiera 2008-2009, hubo un repunte de estudiantes que postulaban a carreras de economía y finanzas, ¿no? Justamente tratando de
encontrar una oportunidad o una respuesta a una situación de crisis. Yo creo que eso también le pasó al Perú y creo que movió a muchos jóvenes, entre los cuales yo me incluyo en ese momento, a estudiar economía porque nuestro país estaba inmerso en una crisis económica sin precedentes, con una hiperinflación. Habíamos sido declarados paria de la comunidad financiera internacional. Entonces, todo ese contexto hacía necesario la formación de buenos profesionales en economía, ¿no? Y esto creo que una de las ventajas fue que lo tuve bastante claro junto con mis compañeros, ¿no? Que desde el primer ciclo, mira, no esperábamos a ir avanzando la carrera, dijimos, ya estamos aquí, y si estamos aquí lo vamos a hacer bien. Y si lo hacemos bien, nos trazamos, recuerdo, una meta, ¿no? Porque éramos un grupo así de gente que no era la primera vez que postulaba, que ya, al igual que yo, habían estado postulando varias veces a otras universidades, y pues la situación era compleja, todos éramos conscientes de eso, y por lo tanto era necesario hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Para poder salir adelante. Así que nos trazamos una meta, ¿no? Formamos un grupo de estudio, éramos al comienzo como unos 5 o 7 personas, formamos un grupo de estudio y dijimos ya, si el profesor nos da 10 ejercicios para resolver, nosotros hacemos 3 veces, hacemos 30, ¿no? Las clases eran en la mañana y podíamos quedarnos en la tarde en la biblioteca para conseguir ejercicios parecidos y complementar la educación. Mira, y con esa mística pasamos al segundo, al tercer ciclo y creo que fue provechoso porque nos permitió ser más visibles. Otros chicos, oye, ustedes qué bacán, están estudiando esto, ¿por qué no nos pueden explicar? ¿Pueden quedarse más tarde en el salón y hacer una especie de taller? Ya, claro, y conseguimos más problemas, ¿no? Sobre todo en el caso de micro, por ejemplo, ¿no? Investigación operativa, econometría, eran temas que se requería, ¿no? De constante práctica, y nosotros nos gustaba, nos quedábamos en la tarde en la medida de lo posible a complementar con más ejercicios y el grupo empezó a crecer. Ya no éramos los 5 o 7 iniciales, sino ya éramos 15, 20 chicos que estábamos metidos ahí practicando, practicando y practicando, y yo creo que a la postre, cuando ya uno ve los resultados, ¿no? Yo veo a los chicos de mi promoción con excelente desempeño profesional, ¿no? Siendo destacados en las empresas en las cuales laboran, siente uno una gran satisfacción de que lo que se hizo en esos 5 años de universidad realmente fue. Sí, me imagino lo satisfactorio que debe ser para ustedes ver sus resultados. Eso muestra que el esfuerzo siempre contiene, tal vez al inicio es un poco tedioso, pero luego al final cuando ves los resultados estarás feliz. Entonces me imagino que dentro de su grupo de amigos siempre había una que otra experiencia tal vez que pasaron. No sé si tal vez usted nos quiera contar cuál fue la más resaltante de ellas o cuál fue algo que le marcó a usted en su vida universitaria. No, hubieron muchas, ¿no? A ver, de las más relevantes, ¿no? Que uno siempre recuerda. Yo recuerdo que, por ejemplo, desde cuando estaba en la universidad, estaría en el segundo ciclo más o menos, me convocaron para ser profesor en una academia preuniversitaria de la parroquia donde yo vivía, en Barranco, vivía en ese entonces, y la parroquia daba un servicio, ¿no? Para los jóvenes que participaban de las actividades parroquiales, eh, pues para dar el servicio de preparación universitaria. Recordemos que el contexto era de crisis económica y no todo el mundo tenía los recursos para prepararse para la universidad. Entonces, muchos de los chicos que estaban en la parroquia eran universitarios. Todos eran estudiantes de distintos ciclos y de distintas universidades. Entonces se conformó un equipo, ¿no? Un grupo de gente para organizar una academia en los ambientes de la parroquia, en los salones parroquiales, digamos ahí. Yo conocí a uno de ellos y participaba también en la parroquia, así que me convocaron, ¿no? Pero ¿cómo fue la convocatoria? En realidad fue porque habían vetado, creo, al profesor de historia, ¿no?
El profesor de historia creo que no se explicaba bien, siempre hacían encuestas y la gente no salió bien en las encuestas del profesor de historia y lo separaron. Entonces, en ese contexto es que el director de esta academia me convoca, me dice, Mario, ¿tú te gustaría enseñar? Hay una plaza ahí para el curso de Historia Universal. Justo a mí me gustaba la historia del colegio, ¿no? Estaba en segundo ciclo, pero bueno, le digo, pero hay alumnos que incluso, bueno, yo entré bastante joven a la universidad, tenía en ese entonces 17 años, ¿no? Y habían chicos que eran mayores que yo, como estudiantes en esa academia, ¿no? Preuniversitaria, había chicos de 18, 19. Ay, pero digo, yo soy bastante joven como para enseñarle a gente, ¿no? Me gusta la historia, pero no sé si sea posible. Dijo, probamos una semana, vemos cómo te va. Si te va bien, bacán, si no, normal, no pasa nada. Ya, pues, preparé pues, mi material, ¿no? En ese entonces, imagínate, no contábamos con la tecnología que hay ahora, ¿no? No había internet, lo único que había eran papelógrafos, que uno más o menos tenía que diseñar ahí cuadros sinópticos, ¿no? Y como a mí me gustaba, entonces diseñé ahí las clases, de acuerdo, de historia universal, y fue mi primera experiencia docente, ¿no? ¿Quién diría, no? A la postre me sirvió mucho para mis exposiciones en la universidad, ¿no? Porque ya estaba un poco más suelto, ¿no? Se había perdido un poco ese temor de hablar en público, ¿no? Que siempre a veces da ciertos nervios, ¿no? A las personas que se paran frente a un auditorio, ¿no? Entonces eso creo que fue una experiencia sumamente interesante, ¿no? Y claro, conforme uno iba avanzando, me permitió después ser jefe de práctica, ¿no? Cuando yo acá estaba en quinto ciclo, fui jefe de práctica de macroeconomía 1, y con eso, claro, ya yo tenía la expertise de haber hecho una práctica docente en la academia preuniversitaria, entonces definitivamente sumó a las habilidades blandas, que hoy en día se conocen así, que uno siempre debe tener en su formación profesional. Sí, definitivamente eso es muy bueno. No solo basta con saber, sino con también poder expresarlo. Entonces, Exacto. ¿usted diría que esa fue su primera experiencia laboral? ¿O tal vez tuvo algún empleo anteriormente, No, un en trabajo? realidad esa fue mi primera experiencia laboral, se puede decir, sí, efectivamente. Ah, qué genial que haya Después, sido. ya cuando uno ya va avanzando y busca nuevas experiencias laborales, ¿no? Ya que tocas el tema, mi primera práctica fue como encuestador. Me metí a una empresa que hacía encuestas en las bodegas para consultar los precios y los inventarios de los productos que tienen las bodegas, ¿no? Caramelos, chocolates, chicles, galletas, en sus diferentes variedades, sabores, tipos, tamaños, colores. Entonces yo tenía que visitar las bodegas de distintos mercados y llenar, ¿no? Todas las fichas con las estadísticas para después regresar a la oficina y obviamente procesar esa información y hacer, ya claro, ¿no? Ya no lo hacía yo, sino ya se suponen los ejecutivos que trabajaban ahí, los informes de estudios de mercado. Y eso lo vendían, ¿no? A pedido de los clientes, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, digamos, mi primer contacto directo con el trabajo de campo y con la estadística. Y parece que eso le sirvió de mucho. Actualmente es uno de los mejores pronosticadores que tiene el Perú. Eso es muy admirable. Exacto, me sirvió mucho porque era economía aplicada, ¿no? Y análisis de mercados. Claro, no eran mercados financieros, pero eran mercados reales, que definitivamente a la postre pude utilizar todo ese conocimiento, toda esa experiencia para profundizar mi análisis de mercados financieros. Claro, eso es en relación a su pasado, pero ¿actualmente está usted trabajando en algún proyecto personal a futuro quizá? Bueno, sí, definitivamente hay varios proyectos, a veces siempre lo que resulta corto es el tiempo. Por ahora, sí, abocado principalmente a enfocar, bueno, la verdad que con todo lo que sucede para un economista, pues el aprendizaje tiene que ser constante, ¿no? Siempre estar aprendiendo, estando actualizándose con las nuevas tendencias. Me he enfocado mucho en el desarrollo de la economía digital,
y las criptomonedas. Es un tema, digamos, que no lo desarrollo directamente en mi centro de trabajo, pero sí como proyecto personal me interesa mucho porque es una de las grandes tendencias de dónde va el mundo, ¿no? Y esto lo vengo desarrollando ya varios años y bueno, recientemente lo he enfocado con más fuerza, sobre todo después de un viaje que hice el año pasado, invitado por la Universidad de Burgos, y donde realmente pude ver la dimensión de qué es, a dónde va, digamos, a dónde estamos yendo como humanidad, ¿no? Cuáles son las grandes tendencias de a dónde va el mundo en el 2022, y una de ellas, por el lado económico, tiene que ver con la economía digital y con las cripto, así que estamos muy abocados al estudio de esa parte, digamos, del área económica. Sí, tiene mucha razón. Como lo mencionó, el aprendizaje constante es algo que debemos tener nosotros siempre en consideración. Entonces, a partir de ello, ¿cuál considera usted que ha sido la lección más importante que ha aprendido en su vida? Wow, desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, hay muchas, la verdad. Una de ellas tal vez es siempre, como tú dices, estar preparado, ¿no? La economía es una ciencia que no termina con 5 años de estudio, ¿no? Como ustedes ven, las realidades son cambiantes, ¿no? Es difícil que un economista se aburra, y más difícil que se aburra en el Perú, donde pasan cosas de maneras tan imprevistas, ¿no? Los cisnes negros, ¿no? Lo que hablábamos en una de las conferencias más recientes, ¿no? Los riesgos, la incertidumbre, cuantificar, saber qué cosa va a suceder, brinda oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes lecciones es estar preparados para las oportunidades que se nos van a presentar, porque de todas maneras se van a presentar, ¿no? Es parte de las realidades cambiantes. Entonces uno tiene que estar preparado para tomar ventaja de las mismas. Creo que por ahí va, digamos, una de las principales lecciones que yo he aprendido de la economía. Es muy importante saber eso y tenerlo en cuenta también. Quizás dentro de las lecciones que usted ha aprendido, ha considerado, no sé, que tal vez tuvo un fracaso o las cosas no resultaron como usted deseaba. No sé si Sí, las eso siempre categorías. sucede. Claro, Geraldine, eso siempre sucede. Los movimientos no son en línea recta, ¿no? Y esa es otra de las experiencias que uno puede ver de la vida humana. Tiende a pensar de que los movimientos son lineales, de que cuando algo sube siempre va a subir, ¿no? Y nos llenamos de euforia, o viceversa, de que cuando algo cae siempre va a caer, ¿no? Y nos llenamos de pánico. Y eso no es así, ¿no? Los movimientos no son lineales, ¿no? Como decimos, y esto lo aprendí del análisis técnico, ¿no? Es que los movimientos usan geometría fractal, son fractales, ¿no? Son movimientos tipo zigzag, ¿no? Tipo serrucho, para arriba o para abajo. Entonces yo creo que siempre hay momentos de descensos, de correcciones, ¿no? Lo importante es que esa corrección sea pequeña y que lo más largo y más fuerte sea el impulso que uno puede tener en su vida, ¿no? Esto se ve lógicamente también, es parte del comportamiento humano, es el biorritmo. Uno no puede estar las 24 horas del día con una sonrisa a flor de piel, no se puede. Puedes estar un rato contenta, pero no puedes estar todo el día contenta. Habrá ratos en que estarás preocupado, habrá ratos en que estarás algo triste, habrá ratos en que simplemente las cosas pasan. ¿Okay? Pero es parte de la naturaleza humana. Lo importante es que esos momentos, tratar de minimizarlos, de reducirlos, esos momentos de incertidumbre, esos momentos de preocupación, esos momentos de temores, ¿no? Y por el contrario, hacer de los momentos felices, de los momentos en los cuales uno disfruta las actividades que tú quieres, hacerlo lo más intenso y lo más prolongado. Yo creo que por ahí va la situación. Definitivamente hay muchas cosas que a veces uno se quedan en el tintero, ¿no? ¿Qué te gustaría haber hecho? Bueno, pues me hubiera gustado, no sé, irme a estudiar al extranjero, por ejemplo, ¿no? Ganarme una beca, ¿no? Para estudiar en una universidad top. Ese tipo de cosas que siempre uno tiene en mente, ¿no? Y que de alguna manera también la tratas de compensar, ¿no? Dado que me quedó, por ejemplo, en mi caso, esa idea de poder, no tenía obviamente en ese momento las facilidades para irme a estudiar afuera,
pero con la tecnología, ¿no? Uno puede estudiar virtualmente, ¿no? Y eso fue una de las grandes, creo yo, lecciones que tuve cuando me animé junto con otros amigos a entrar al sistema del CFA, ¿no? El Charter Financial Analyst, que te permite tener una especie de membresía, de licencia, ¿no? De reconocimiento para ejercer la carrera de economía en cualquier parte del mundo, ¿no? Es un estándar importante, es el top del estándar internacional, contar con una clasificación, ¿no? del CFA, y definitivamente fue una de las grandes experiencias que tuve de entrar, ¿no? a formarme bajo este programa, con la exigencia, con la cantidad de información, ¿no? Todo en inglés. Entonces sí, creo que fue un upgrade muy potente, ¿no? Y otra de las grandes satisfacciones fue haber estado en el curso del Banco Central, ¿no? Creo que también es de las mejores experiencias que puedo recordar en mi carrera profesional. Sí, me imagino. Además que estar siempre en constante contacto con distintas personas que son afines a nuestra carrera, supongo que le ha servido también de alguna manera para abrir sus expectativas. Y quizá dentro de esas personas que usted ha conocido internacionalmente o nacionalmente, ¿hay algún economista al que usted admire o que considere parte también de su inspiración para seguir mejorando? Claro, por supuesto, sí, he tenido la gran oportunidad de conocer a grandes personas, la verdad, grandes maestros, desde las aulas, desde la formación universitaria, ¿no? Sería un poco difícil empezar a mencionar a todos en su conjunto, ¿no? Pero grandes personalidades que uno puede mencionar, digamos, yo rescato siempre a uno de mis profesores guías, ¿no? De que siempre tuve la ventaja de tener a varios docentes muy importantes, pero siempre reconozco, ¿no? a Raúl González Herrera como uno de los docentes pues, que desde el punto de él nos enseñó macroeconomía 1, 2 y 3 y nos dio una gran visión, no solamente desde el punto de vista profesional, sino como experiencias personales también, ¿no? Tuve la suerte también de conocer al finado Renzo Rossini, el gerente general del Banco Central, un tipo extraordinario, la verdad fue muy sentida, creo yo, en toda la comunidad económica, su pronta partida. Creo que Renzo Rossini hubiera sido el candidato natural para suceder a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central, ¿no? También con mucho agrado recuerdo cuando conocimos al gurú, ¿no? A quien se menciona que fue una de las personas que predijo la crisis financiera internacional, ¿no? Eh, y esta persona estuvo en Lima, ¿no? Participando, digamos, dentro de un evento que se organizaba y tuve la oportunidad de conocerlo y la verdad que fue una de las grandes experiencias, ¿no? Un tipo de su nivel, ¿no? Que da conferencias a nivel internacional, que prácticamente su trabajo es ir de país en país recogiendo un poco toda esa experiencia y fue sumamente útil toda la experiencia que él volcó sobre todas las personas que estábamos en ese momento, ¿no? Fue impresionante. Supongo que sí. Debe ser maravilloso convivir con tantos economistas. Por el momento me toca a mí convivir con mis futuros colegas mediante las congregaciones y eso es una experiencia realmente que de alguna manera cambia tu perspectiva de ver las cosas. Entonces, tal vez usted a raíz de esta convivencia con tantas personas tenga expectativas respecto a su crecimiento profesional. No sé cómo usted tiene esas miras hacia el futuro, si nos podría contar un poco más sobre ello. Claro, por supuesto, uno siempre se prepara, hay muchos temas ahora, como tú decíamos hace unos minutos, un economista siempre tiene que estar preparado, ¿no? Y cada vez parece que las cosas sucedieran, más cosas en menos tiempo. No nos da tiempo, en realidad, muchas veces, de procesar toda la información, ¿no? No sé si pasan más cosas o nos enteramos de todas las cosas que pasan en manera más directa, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología. Entonces, sí, ese es un tema porque
no tienes todo el tiempo suficiente que te gustaría para analizar en detalle un tema económico en particular, porque ni bien has terminado de analizar uno, ya surgió otro, o ya estás en una realidad distinta, ¿no? Entonces, eso sí es un tema un poco complejo a la hora de formar un poco la expectativa, ¿no? Como te comentaba, sí me interesa desarrollar más todos estos temas de economía digital, ¿no? No descartaría eventualmente, estaba evaluando un poco de eso, hacer alguna maestría en economía digital como para meterse más en profundidad con ello, ¿no? Complementar, ¿no? Por ejemplo, los estudios de CFA, ¿no? Terminar un poco la acreditación en el tercer nivel. Básicamente por ahí van un poco los principales temas, ¿no? Es muy interesante, además considerando lo de la pandemia y la nueva normalidad que día a día vemos cómo va evolucionando, Exacto. es muy interesante realmente. Y quizá dentro de sus planes a futuro como desarrollo personal, ¿ha considerado incursionar tal vez en el mundo de la política? Varias veces hay un conjunto de personas que me han propuesto aquello, pero en realidad la política es un tema bastante complejo, ¿no? Lo estamos viendo en el día a día, no es algo tan sencillo. Yo pienso, y cuando hemos tocado en distintas conversaciones estos temas, yo creo que la reflexión que podemos hacer al respecto es que no depende de una sola persona, si te das cuenta, ¿no? Una sola persona no puede realmente hacer todo el cambio, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos tiempos. Yo creo que realmente para poder participar en política se necesita de un equipo, ¿no? De un equipo bien preparado, de un equipo con mística, de un equipo cohesionado, ¿no? Como yo digo, haciendo remembranza a esa película, ¿no? De los griegos contra los persas, ¿no? Se necesita un equipo con 300 profesionales capacitados para ocupar esos 300 puestos clave que hay en el sector público, ¿no? Yo creo que si se logra eso, realmente se puede tener una aspiración importante para hacer un giro, ¿no? Hacia el salto que necesita dar nuestra sociedad y nuestra economía. Pero una sola persona es a veces nadar contra la corriente. Sí, lo que acaba de decir usted es muy cierto y además nosotros día a día podemos ver eso, como quizás aportamos de alguna manera, pero siempre se necesita un poco más lo que es la fuerza de grupo, por así llamarlo. Es muy inspirador lo que acaba de decir. Particularmente yo admiro mucho a mis futuros colegas y siempre me inspiro constantemente de la forma en la que ustedes ven el mundo porque tienen más experiencia que yo. Y no sé cuál es más bien la fuente de inspiración suya para que constantemente siga mejorando y encontrando nuevas formas en las que usted puede desarrollarse. Bueno, a ver, las fuentes de inspiración, básicamente, ¿qué tanto te guste la economía? ¿No? La economía es, creo yo, hoy en día la mayor fuente de inspiración. Siempre sorprende, ¿no? A ver, como fuente de inspiración, la economía siempre sorprende. A diferencia de las ciencias exactas, la economía es ciencia y arte, ¿no? Tiene obviamente un fundamento científico, pero también requiere de intuición y de la habilidad del artista y la sensibilidad para poder captar la psicología de los mercados, los patrones de tendencia del consumidor, las reacciones de los agentes económicos ante un evento u otro, y no siempre son las mismas. A veces cambian, ¿no? Nosotros en econometría estudiamos las correlaciones, pero en la práctica las correlaciones cambian. Un tiempo se asocian entre unas variables, pero después no. Entonces, eso lo hace retador. Lo hace complejo, pero lo hace retador, ¿no? Y eso es, creo que dentro de los temas que más me fascinan de la economía es ese carácter retador, ¿no? Que uno no se aburre, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas que aprender, hay cosas nuevas que aplicar, cálculos distintos que poder trabajar y arribas a conclusiones diferentes, ¿no? Incluso yo recuerdo que durante la crisis financiera internacional se cuestionó mucho el rol de la economía y hasta se escribieron muchos artículos
Wall Street Journal, por ejemplo, donde se cuestionaba el carácter de la economía como ciencia. Imagínate, o sea, hasta ese nivel se puso en tela de juicio los fundamentos científicos de la economía, ¿no? Bueno, y después obviamente ya el espacio económico de hoy en día se ha abierto de una manera impresionante, ¿no? Como conversábamos tuve la oportunidad, contaba hace unos meses atrás, de estar en España, tuve una experiencia muy enriquecedora de conocer a un futurólogo, y hablábamos de las grandes tendencias de la sociedad en su conjunto, ¿no? De a dónde va la humanidad en los próximos años. Y una de las cosas a las cuales llegábamos en esta conversación, ¿no? Recuerdo aquí a José Luis Cordeiro, es que somos una generación privilegiada porque ninguna generación en el pasado ha vivido con los adelantos tecnológicos que existen hoy en día, ¿no? El avance de la ciencia y la tecnología es exponencial, ¿no? Cada vez se logran más cosas con menor periodo de tiempo. Una de las grandes muestras de los avances tecnológicos son las vacunas, por ejemplo, que se han logrado no solo analizar, sino procesar y fabricar en tiempos récord respecto de cualquier otra vacuna en el pasado. Eso nos da una idea de cómo va el avance científico, y definitivamente en el futuro esas situaciones que nos podrían parecer de ciencia ficción, poco a poco empiezan a cobrar sentido, a hacerse realidad, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, me genera también mucho interés de ver cómo todos esos cambios tecnológicos, ¿no? La biotecnología, los smart cities, por ejemplo, pueden hacer o pueden incidir en cambios en los patrones de la futura economía, de acá a 10, 20 años, ¿no? Cuando la vida promedio de la humanidad aumente, la gente viva más, no solamente viva más, sino viva más y mejor, ¿no? Con todos los adelantos de la biotecnología, ¿no? El reto del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces hay muchos temas aquí que resultan interesantes para empezar a pensar cómo será los patrones de la economía en una sociedad más desarrollada. Wow, qué interesante. No he tenido la oportunidad hasta el momento de conversar con un futurólogo. Me imagino que para usted la experiencia debió ser, no sé, le abrió de alguna forma nuevas perspectivas de ver el futuro. Quizá con él también Totalmente, aprendió, claro, aprendió nuevas habilidades. totalmente, ¿no? Realmente uno se da cuenta cuando hay ese tipo de intercambio de ideas que lamentablemente en nuestra sociedad estamos enfrascados en la discusión del día a día, de temas de política, que, bueno, fuera que nos sirvan para crecer como sociedad, sino uno siente que aquí más bien estamos en un proceso de involución, ¿no? Sin embargo, el mundo está en una frontera de la ciencia, cada vez se expande más, y esos son los temas en los cuales deberíamos tener conversaciones a la hora de la cena con nuestras familias o en la hora de descanso en las aulas universitarias con nuestros colegas o en los centros de trabajo, ¿no? Con los últimos avances de la ciencia, de a dónde está yendo la humanidad, ¿no? Eh, y esos son los temas que deberían preocuparnos, por lo menos que deberían interesarnos para hacernos más responsables como ciudadanos globales, ¿no? Y yo creo que ese es un aspecto que dentro de la sociedad peruana no lo estamos valorando, no lo estamos teniendo, ¿no? Incluso las nuevas generaciones tampoco están abocadas a otro tipo de temas, ¿no? Pero son pocos realmente las personas que están involucradas, por ejemplo, con el mundo de las criptomonedas, que todos los jóvenes deberían conocer y manejar. Cuando estuve en la Universidad de Burgos hablando justamente, dando una ponencia sobre las criptomonedas en Iberoamérica,
hice una encuesta, ¿no?, entre todos los asistentes, había más de 100 personas ahí, jóvenes, ¿no?, 20, 21, 22 años, y más del 90% de ellos señalaron tener una billetera digital y manejar criptomonedas, ¿no? En el último CONE, ¿no?, tuve la oportunidad también en Cajamarca de hacer un taller de criptomonedas con todos los chicos y les hice la misma pregunta que le había hecho a los estudiantes en la Universidad de Burgos, y aproximadamente el 5% manejaba criptomonedas, ¿no? Entonces eso nos da una idea de que, miren, estamos hablando de generaciones de jóvenes que tienen acceso al Internet, al conocimiento, ¿no? No se puede decir que haya barreras desde ese punto de vista, todos tenemos acceso a Internet y podemos conocer e investigar estos temas, pues son temas que no terminan aún de desarrollarse dentro del aula universitaria y son como que extracurriculares. Sin embargo, sí hay diferencias, ¿no?, entre cómo los ven jóvenes en Europa y cómo lo ven jóvenes en América. Entonces necesitamos cohesionar, hacer convergencia y cerrar esas brechas, ¿no?, incluso en temas tecnológicos que son tan recientes, y con ustedes, con los jóvenes, ¿no? Por eso es algo que me llamó mucho la atención y ahí también mi interés en tratar de conocer, ¿no?, y manejar mucho más todo ese tema de economía digital y criptomonedas. Sí, tienes razón. Además debemos destacar algo, el hecho de que ahora somos una de las generaciones, como usted lo mencionó anteriormente, más privilegiada respecto al acceso a la información, deberíamos incentivar. Y justo una de las principales misiones que tiene APECO es esa, incentivar y promover la información académica, política y económica. Y una de nuestras herramientas principales justamente son los CONES y los CORECO. Y como usted estuvo presente en el CONE de Cajamarca, no es la primera vez que participa en un CONE, por lo que tengo entendido, además de que es uno de los profesores más queridos entre nosotros, dado la forma en la que lo vemos, la perspectiva que tenemos de usted, la admiración que sentimos y todo ese ambiente que usted nos puede transmitir, porque es muy fácil entender sus conversaciones y todo lo que nos quiere enseñar. Por esa razón, quería preguntarle, ¿cuál considera usted que fue la fórmula para lograr el éxito que tiene hoy en día? Muchas gracias, Yaladir, por tus palabras. Bueno, la fórmula yo creo que es la perseverancia. La perseverancia, hay que tener en cuenta, como siempre, a veces nadie nace sabiendo, ¿no? Nadie nace con un conocimiento previo. La gran diferencia está en la motivación que uno pueda tener y las ganas que le pongas a la carrera, a lo que tú quieres hacer realmente, ¿no? En este caso, la economía. Yo creo que ese es la principal diferencia. No necesariamente los resultados se obtienen en un momento rápido, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? La paciencia es una virtud, ¿no? Pero la constancia sobre todo, ¿no? Estar atrás, investigar, siempre avanzar, ¿no? Siempre ir por más. Yo creo que ese es uno de los derroteros, de los puntos claves que uno siempre tiene que mantener en su desarrollo profesional, ¿no? No va a ser siempre sencillo, siempre pueden haber limitantes, ¿no? No todas las universidades tienen el mismo nivel, no todas las personas tienen los ingresos económicos como para llevar una carrera holgada, ¿no?, sin preocupaciones. No es fácil, ¿no? Sin embargo, esos limitantes, ¿no?, o obstáculos no deben ser razones para justificar no alcanzar los objetivos. Como te digo, por ejemplo, en mi caso, lo que hacíamos nosotros era, les decíamos, triplicar, ¿no? Triplicar el esfuerzo que nos recibíamos en el aula para poder ser más competitivos. Mire, nos dio resultado, ¿no? Dos, hacíamos, claro, por ejemplo, a no todos les alcanzaba para comprar los libros o materiales. Bueno, pues entonces hacíamos lo que se llama una colecta, ¿no? Todos lo compramos y después nos turnamos el libro
2 días contigo, después pasa a la otra persona y así. O sea, y es más, ¿no? También lo que hacíamos, o le sacamos fotocopia a los capítulos, ¿no? Y como les ha pasado a todos los estudiantes de economía, la forma como se redactan los libros de economía es densa, ¿no? Tú te echas a tu cama, ¿no? Al sillón, a leer un libro de economía 1 hora, 2 horas, y ya fue, te aburriste, te dormiste, o sea, por más que quieras, no lo vas a hacer y tienes que leerlo 2, 3, 4 veces para recién tener una idea de algo. Entonces, lo más práctico es dividirse por capítulos, ¿no? Tú lees un capítulo, la persona ve el otro capítulo, la persona C el otro capítulo, y mañana nos juntamos y conversamos cada uno del capítulo que ha leído. Y eso es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Nosotros no nos leíamos todo el libro, sino nos repartíamos por capítulos y al día siguiente cada uno contaba lo que había leído, y obviamente a partir de ahí surgían las preguntas y las conversaciones y el debate, y al final todos entendíamos los 3 o 4 capítulos que nos dejaban. O sea, esa fue la mecánica. ¿Por qué? Porque habíamos comprobado que si cada uno lee independientemente los 4 capítulos, nos quedamos dormidos y no entendíamos. Entonces uno tiene que ver la manera como maximizar su aprendizaje, ¿no? Entonces no todo el mundo aprende igual, ¿no? Algunos que aprenden, tienen memoria fotográfica, ¿no? Te pones, pegas post-it en tu área de trabajo, ¿no? En tu habitación, o en tu sala de estudios, o haces un cuadro sinóptico. O sea, la memoria visual ayuda mucho, sobre todo para memorizar ciertas cosas, como fórmulas, por ejemplo. Entonces usas memoria visual, tratas de encontrar maneras como recordar más fácilmente algunos temas, ¿no? Acrósticos, cuadros sinópticos, o sea, todo eso que nos enseñan en el primer curso, ¿no? De metodología de investigación y métodos de aprendizaje, realmente son útiles, ¿no? Lectura veloz, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Son habilidades que te permiten mejorar, ser más eficiente en el aprendizaje. Yo creo que a estas alturas, como conversábamos, todas estas cosas ya se saben, están en internet. Hay que saber buscar, hay que saber buscar. Quería resaltar algo de lo que usted dijo al inicio. Si bien es cierto, no todos tenemos la misma realidad. Quizás, sobre todo en esta circunstancia en la que muchas clases son híbridas o algunas son por completo virtuales, se notan las deficiencias que tienen algunos en el internet, en el acceso, pero siempre el esfuerzo que uno hace tiene recompensa. Y como mencionó usted, no todos tenemos las mismas formas de aprender. Justamente uno de mis pasatiempos favoritos es realizar apuntes, ya sea de clases o de algún tema en particular que me guste. No sé cuáles son los pasatiempos favoritos de usted. Quizás no siempre tienen que ser académicos, también merece un poco de tiempo libre y de actividades que disfrute. Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Siempre me gusta ver series, ¿no? Series, bueno, usualmente históricas, ¿no? Siempre tengo un sesgo hacia la historia porque creo que hay muchas lecciones que se repiten, ¿no? Y sirve tanto para la vida misma también, ¿no? Entonces usualmente leo series, muchas de ellas históricas. Me gusta también ciencia ficción, ¿no? Porque creo que cada vez deja de ser ficción y nos puede dar algunas luces sobre qué cosas se vienen, ¿no? Algo de deporte siempre hay que dejar, ¿no? Algo de deporte siempre es bueno, ¿no? Bueno, antes hacía mucho de trote, ¿no? Salía a trotar. Ahora hago más ciclismo, ¿no? Trato de aprovechar un poco el tiempo haciendo algo de ciclismo, siempre es útil, ¿no? Para mantenerse en forma, y no solamente eso, sino generar las endorfinas, ¿no? Las endorfinas, estas que te permiten capturar los conocimientos de manera más rápida y te ayudan a pensar, ¿no? Entonces sí hago mucho de eso, ¿no? Viajar, ¿no? Viajar también es una de mis grandes pasiones, conocer el mundo. Wow, es increíble. Es realmente interesante poder conocerle de una forma distinta que solamente académicamente. Así es. Es muy interesante. Nos ha podido contar un poco de sus pasatiempos, sus hobbies y además del deporte que usted practica.
Pero quisiera saber un poco más de cómo piensas. No sé si tal vez en algún momento tuviese la oportunidad de ser otra persona por un día. ¿A quién elegiría? Ah, buena pregunta. A ver, ¿quién me hubiera, si no fuera economista, bueno, aparte de abogado, ¿no? El derecho es interesante, me gusta realmente el derecho, poco cómo se dan estas relaciones sociales, cómo se fijan, ¿no? Estos temas. Eh, por eso que también, digamos, veo con ojo analítico todo el tema, todo el tema político, ¿no? Y lo comparo con el pasado, usualmente, creo que hay muchas lecciones ahí. Eh, pero me gusta, por ejemplo, aparte de derecho, diría yo, la psicología, podría haber sido psicólogo, o la medicina, ¿no? Me gusta mucho el tema de medicina, tal vez dentro de qué cosa me hubiera gustado ser, ¿no? Si no fuera economista, podría ser médico, ¿no? Cierto tipo de medicina es útil, es interesante también. Es interesante que en sus respuestas haya tenido distintos enfoques. Yo pensé que tal vez iba a ser un poco más relacionado a lo de la economía y derecho, pero medicina es algo totalmente diferente y eso demuestra lo abierto que está usted a aprender nuevas cosas. Tal vez usted tiene una palabra en específico con la que se podría describir o no sé si hay algún adjetivo que le pueda caracterizar personalmente a usted. Ajá, buena pregunta. A ver, yo creo que perseverante, ¿no? Si hay una característica que tengo es la perseverancia, no estar detrás de los objetivos, de las ideas, de lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Y por más obstáculos que se presenten, no desmayar, ¿no? A veces, cuando los obstáculos se presentan, no es que el objetivo sea errado, a veces la vía para llegar al mismo no es la más óptima, ¿no? Y es cuestión de encontrar una vía distinta. Yo creo que por ahí van los temas, ¿no? Por ahí va un poco la mística, y eso es un poco lo que he desarrollado en mi vida, ¿no? La perseverancia en los objetivos para poder, eh, digamos, disfrutarlos y sentirte realizado. Claro, tiene mucha razón. Y considerando que usted es una persona perseverante y que le atraen mucho los retos, quizás su día a día es un poco, no sé, interesante, no sé cómo describirlo, pero quizá usted sí podría describirlo mencionándonos cuál fuera el título si su vida fuera una película. Bueno, a ver, si fuera una película, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Yo creo que ahí uno de los títulos eh, que uno podría analizar es, a ver, o sea, en el día, a ver, bueno, empecemos por el día a día, ¿no? El día a día es estar pegado a los mercados financieros, ¿no? Entonces es como que hacerlo, es como el surfer que está pendiente de la ola, ¿no? Y está buscando en qué momento entrar de manera más óptima para surfear, ¿no? Es más o menos esa la idea cuando uno analiza, cuando prendes tu laptop y empiezas a ver qué pasa con la economía hoy día, ¿no? Hoy día, por ejemplo, amanecimos con estas tensiones entre Estados Unidos y Rusia por el tema de Ucrania, y provocó una caída terrible de las bolsas en Estados Unidos, en Europa y en las criptomonedas. Entonces, el foco está un poco en eso, ¿no? Es la expectativa, ¿no? La incertidumbre, la volatilidad de los mercados financieros y cómo debe responder un economista ante ello, ¿no? Yo creo que un poco tal vez el mensaje de esa película, de lo que vive uno hoy día, es como que viviendo la adrenalina de los mercados financieros, ¿no? Una cosa así, porque no siempre suben, a veces caen y las razones son distintas, ¿no? Entonces, sí, es emocionante, ¿no? Claro, no todos los días son de tanta adrenalina, hay unos que son días más intensos que otros, pero siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay algo nuevo de cuestionarnos y por qué pasan estas cosas y qué es lo que son los efectos que deben seguir, ¿no? Y claro, y eso ya lo aterrizas al objetivo que quieres hacer, si es un objetivo vinculado a tus finanzas personales o es un objetivo vinculado a la empresa a la que trabajas o a los clientes a los cuales atiendes, ¿no?
un poco de eso se trata, ¿no? Al final, recordemos que nuestro objetivo siempre es el bienestar social, ¿no? Y es algo que no debemos perder de vista toda la vida, ¿no? Y complementando algo que mencionabas anteriormente y que mencioné por el lado de la medicina, mira, es curioso porque yo sí veo un vaso comunicante entre ambos, ¿ya? Entre la economía y la medicina. Yo incluso creo que la economía se comporta, o sea, aprenderíamos mucho como economistas conociendo algo de medicina, porque al final la economía viene a ser algo así como un cuerpo económico, ¿no? Donde esas células y lo que lo mueve son los agentes económicos, ¿no? Y donde ese esqueleto que uno tiene para poder caminar, andar a paso rápido o correr, es el aparato productivo, ¿no? Si tú no tienes un buen aparato productivo, no puedes crecer 10-20%. Tienes que tener un aparato productivo importante, ¿no? ¿Y qué depende que camines o que corras? Eso depende del sistema, del aparato muscular, ¿no es cierto? De que tengas los músculos, ¿no?, resistentes y fuertes y puedas correr, ¿no? Y esos músculos para la economía es la demanda agregada, ¿no? El consumo, la famosa ecuación consumo, inversión, gasto, ¿no? Más exportaciones menos importaciones. Ese es el punche, ¿no? Ese es el músculo, ¿no? Eh, por ejemplo, tu aparato circulatorio es el sistema monetario. Es el aparato circulatorio y tienes ahí a un médico que se encarga de tomarte la temperatura para que no te afiebres, no tengas fiebre, que es el Banco Central, ¿no? Y esa fiebre es la inflación, por ejemplo, ¿no? Y tienes a un hígado que se encarga de distribuir todos esos glóbulos rojos a quienes no les llega por igual, que es el Ministerio de Economía. Y tienes un corazón que es el que bombea la sangre, ¿no? Toma la sangre de los ahorristas y la bombea hacia quienes toman créditos, ¿no? Que es el sistema financiero. Entonces no puedes tener una economía sana, ¿no? O no puedes querer que la economía corra, ¿no? Y que el corazón cada vez bombee más si no tienes un sistema financiero bien regulado, supervisado y que funcione, sólido, ¿no? Porque ese sistema financiero, con esa captación de depósitos y colocación de créditos, te va a mandar el compás del corazón. O sea, te das cuenta que en el fondo sí se parece bastante. Se parece bastante cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan las actividades económicas. Uno podría hacer paralelos y creo que saldrían conclusiones bien interesantes. Sí, definitivamente lo que usted mencionó es algo que yo no esperaba. Realmente esa comparación me dejó pensando mucho y considero que ha sido una entrevista enriquecedora de manera general. Y para finalizar, quisiera saber qué consejo tendría usted para darle a los estudiantes de economía del Perú. Muchas gracias, Geraldine. Bueno, ha sido un placer realmente estar en esta entrevista. Muchísimas gracias por esta oportunidad y siempre, claro, nuestro mensaje a los jóvenes, ¿no? Como mencionábamos, tomar esta oportunidad, ¿no? Los tiempos en los que estamos viviendo son únicos, ¿no? Son únicos desde todo punto de vista. Son únicos desde el punto de vista del avance tecnológico que tenemos, como decíamos, ninguna generación antes ha tenido los avances tecnológicos que hay hoy en día. Son tiempos retadores, porque así como no tenían avances tecnológicos hace muchos siglos que no había una pandemia, y por lo tanto eso nos fuerza a tratar también de lidiar con ella. Tiempos los hace complicados para estudiar, para entretenernos, para divertirnos, para viajar. No es fácil, ¿no? Porque siempre hay esta amenaza latente, pero en medio de ello es que tenemos que aprender, ¿no? Yo les diría que traten, ¿no?, todos aquellos que se han entusiasmado y que han tomado a la economía como carrera, aprovechenla y hagan su mayor esfuerzo por ser los mejores profesionales, porque realmente nuestro país lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra. Estoy segura que esta entrevista va a servir para que muchos de nosotros podamos tener una nueva perspectiva y sus consejos definitivamente serán escuchados. Nuevamente quiero expresarle la gratitud que tengo como directiva, al igual que toda la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía. Hasta una nueva oportunidad, economista.
Muchísimas gracias, Geraldine, y un saludo a todos. Gracias.